Vamos entonces a compartir la palabra de Dios aquí en este día. Hemos venido hablando al respecto del Apocalipsis. Amén. Y hoy nosotros ya comenzamos en la carta a la iglesia en Filadelfia. Amén. Vamos a hablar al respecto de la iglesia en Filadelfia. Voy a comenzar leyendo la palabra de Dios como hacemos siempre. Apocalipsis capítulo 3, versículos del 7 al 13. Entonces, si tú tienes tu Biblia ahí, por favor, abre tu Biblia. Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 al 13. Hagamos una oración, amén. Amén, Señor Jesús. Danos la gracia hoy de escuchar tu palabra, de predicar tu palabra. Que podamos ministrar de esa gracia de Dios a cada uno de los corazones, Señor. Cada uno de los corazones puedan ser llenos de fe a través del oír y del meditar de tu palabra, Señor, en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 al 13 dice así, el mensaje a Filadelfia. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies, y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén, gloria a Dios, mis amados hermanos. Entonces nosotros comenzamos diciendo aquí al respecto de la iglesia de Filadelfia. Significado de la palabra Filadelfia son dos palabras en el griego, ¿no? Filos y adelphos, que significaría amor entre hermanos o amor fraternal. Ese es el significado de la palabra Filadelfia. Entonces nosotros ya hemos visto varias iglesias y todo esto, y hablábamos que las cartas a las iglesias todas tienen la misma estructura. Primero Jesús se revela de una manera, después viene el mensaje específico a la iglesia que viene acompañado de una exhortación, de un elogio y de una exhortación, dependiendo lo que Jesús quiera hablar para la iglesia, y al final hay una promesa para el vencedor. Y hablábamos que hay tres maneras de enfocarnos en estas iglesias. La primera es la manera histórica. Sabemos que estas iglesias realmente existieron y todo. La segunda es una manera devocional. Y la tercera es una manera profética, pues entendemos que el libro de Apocalipsis es un libro de profecía. Es el único libro del Nuevo Testamento profético, a pesar que hay profecías en la mayoría de los libros, pero este es un libro específicamente profético. Y allí nosotros tenemos esto. Y la manera en la cual nosotros nos estamos enfocando en este tiempo, en estas ministraciones, es viendo las iglesias desde ese punto de vista profético, pues creemos que es coherente con lo que es el mensaje del libro, ¿no? Que el libro es un libro profético, pues vamos a enfocarnos en las iglesias de manera profética. Y hablábamos entonces que cada una de las iglesias, pues ella apunta o representa un periodo de la iglesia. Veíamos que la iglesia en Éfeso, la primera iglesia que nosotros vimos, pues entonces ella representa la iglesia del primer siglo, la iglesia de los apóstoles. Después vimos la iglesia de Esmirna, que es la iglesia perseguida, representa la iglesia del siglo segundo y la iglesia del siglo tercero, que cuando la iglesia, los hermanos fueron perseguidos allí por el imperio romano, morían en los coliseos, todas estas cuestiones. Después vimos la iglesia en Pérgamo, que es la iglesia que se casó con el mundo, ¿no? Que esta iglesia, la iglesia representa la iglesia del siglo IV, cuando Constantino declaró
como el cristianismo en todo el Imperio Romano, como la religión universal. Después veíamos el mensaje a Tiatira. Entonces, a partir de Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, estos 4 modelos de iglesia, pues ellos van a permanecer hasta el final, hasta la venida de Cristo. Los otros 3 no, los primeros 3 no, pero estos últimos 3 sí. ¿Cómo sabemos eso? Porque es mencionada alguna cosa respecto de la venida de Cristo. Entonces, en Tiatira, Cristo es mencionado como la estrella de la mañana, y sabemos que la estrella de la mañana, pues, representa aquello que va a ser el rapto de los vencedores. Jesús va a venir como la estrella de la mañana, cuando nadie espera, solamente para aquellos que están vigilando y orando. Después veíamos en la iglesia en Sardis, Jesús se revela como el ladrón, que viene como el ladrón. Y en la iglesia en Filadelfia, Él nos habla que en el versículo 10 dice, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo. Eso se refiere a la gran tribulación. Entonces, estos últimos 4 modelos de iglesia van a permanecer hasta el final. Bueno, entonces hablábamos al respecto de Tiatira. Tiatira representa entonces la iglesia católica, ¿sí? La iglesia de la Edad Media. Y Sardis representa la iglesia reformada, que es la iglesia de los reformadores, allí a partir del siglo XV. Con Martín Lutero, pues nace la iglesia reformada. Pero ¿qué representaría la iglesia en Filadelfia? La iglesia en Filadelfia representa la iglesia del siglo XVIII, del siglo XIX, donde hubo un despertar. Si tú te acuerdas, allí a Tiatira, a Sardis, el Señor se le revela como el que tiene los 7 espíritus. O sea, era una iglesia que, Sardis era una iglesia que tenía nombre de que estaba viva, mas realmente estaba que muerta, porque todo lo que ellos tenían era que doctrina, teología, ¿sí? Todo era sana doctrina, teología sana, los mejores libros y todo, pero no tenían nada en relación a relación con el Señor. Entonces, en el siglo XVIII y XIX hubo un despertar de parte de los hermanos cuando nace toda esta cuestión del pentecostalismo, ¿no? Que estas iglesias que se denomina como Pentecostés, ¿sí? Viene de Pentecostés. Pues, ¿qué fue lo que pasó en el Pentecostés? Lo que pasó en el Pentecostés fue la venida del Espíritu Santo. O sea, no era solamente letra, sino comenzó a haber una relación con el Espíritu Santo. Entonces, realmente, hermanos, nuestro desafío de todas esas 7 iglesias, nuestro desafío es ¿cuál? Que nosotros seamos Filadelfia. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros seamos, que seamos como el modelo de la iglesia a la Filadelfia. Solamente hay 2 iglesias que no reciben exhortación. Una es la iglesia de Filadelfia y la otra es la iglesia de Esmirna. ¿Por qué la iglesia de Esmirna no recibió exhortación? Porque era una iglesia perseguida. ¿Qué tú le vas a poder pedir a una persona que está pasando por tribulaciones, que los hermanos están siendo asesinados en los coliseos romanos, que mueren comidos por leones, son perseguidos, son asesinados solamente por el hecho de ser creyentes? Pues no se le puede exigir nada. Entonces el Señor Jesús no les da ninguna exhortación. Y la otra iglesia que no recibe ninguna exhortación es la iglesia de Filadelfia. Y nuestro encargo en este tiempo es que nosotros podamos ser como la iglesia en Filadelfia, que es la iglesia de que del amor fraternal. Esto es lo que el Señor quiere que nosotros seamos, esa iglesia de ese amor, esa iglesia del espíritu, esa iglesia de las relaciones, es la iglesia del amor fraternal entre hermanos. No es una iglesia donde hay un sacerdote específico, alguien ungido específico, no, sino donde todos los hermanos, la iglesia Filadelfia es la iglesia de los hermanos, donde todos los hermanos están activados, sirviendo al Señor. Amén. Entonces, vamos a seguir leyendo aquí, vamos directamente al texto. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esta promesa es muy bonita en este tiempo, ¿no, mis amados hermanos? Entonces, a qué se refiere eso? Eso se refiere a que el Señor nos colocó en una posición y nadie puede quitarnos de esa posición. Ahora, cuando se refiere aquí a la llave de David, se está refiriendo específicamente a la adoración. La llave de David es la adoración. Hay una promesa en el libro de Hechos que dice que el Señor restauraría el tabernáculo de David.
Entonces, interesante que todo el mundo conoce el tabernáculo de Moisés. Por lo general, cuando nos hablan del tabernáculo de Moisés, pues todo el mundo conoce, sabe de los muebles, sabe todas las cosas. En el tabernáculo de David no había muebles realmente. El único mueble que había en el tabernáculo de David era el arca. Cuando David trajo el arca para Jerusalén, que una cosa muy buena es que en el primer momento cuando David se torna rey, su primera decisión, la primera decisión de gobierno que él toma es traer el arca a Jerusalén. Entonces, él llega, trae el arca y la coloca en Jerusalén y él construye una tienda, una cosa muy simple, solamente para el arca. Era solamente una tienda, un cuadradito y allí quedaba el arca. Ahora el tabernáculo de Moisés era una cosa así espléndida, grandísima, con varios muebles, con toda una parafernaria allí en medio, con un montón de sacerdotes sirviendo y todo. Pero Dios dice que Él quiere restaurar que el tabernáculo de David. ¿Y cuál era? En el tabernáculo de Moisés nosotros teníamos sacrificios todos los días, todo el día, todas las semanas, todo el año. Pero en el tabernáculo, eso era en el tabernáculo de Moisés, sacrificios y sacrificios, pero en el tabernáculo de David era diferente. Lo que había 24 horas, 7 días a la semana, era adoración. Todo el día había músicos, había grupos de músicos adorando allí por turnos y adoraban que las 24 horas. Entonces la adoración es la llave de David. Por eso que cuando nosotros vamos a orar, cuando comenzamos un culto, la oración, la adoración es muy importante. Algunos siempre dicen, que lo más importante es esto, lo más importante es lo otro, pero sabes una cosa, todo es importante. Antes de la palabra, nosotros siempre adoramos, ¿por qué? Porque la adoración prepara nuestro corazón. ¿Sí? Ella prepara nuestro corazón, la adoración, la alabanza, ¿para qué? Para que nosotros podamos recibir la alabanza. Entonces la adoración es la llave de David. Cuando Silas, allí juntamente con el apóstol Pablo, estaban en la cárcel allí en Filipos, ¿cuál fue la llave que abrió la cárcel? La llave que abrió la cárcel fue la adoración. Dice que a medianoche Pablo y Silas cantaban alabanzas al Señor y los otros presos los escuchaban, todos pararon para escucharlos y de repente hubo un gran terremoto, se abrieron las puertas, se cayeron las cadenas y ellos quedaron ¿qué? Libres. Entonces la adoración es esa llave de David, ¿sí? Y esta llave de David, hermanos, es una promesa para nosotros, ¿no? Dice que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Sabes? Este es un tiempo en el cual nosotros necesitamos declarar y creer que Dios nos ha concedido esa llave de David, que esa llave abre puertas de empleo. A veces cierra puertas, también dice que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. A veces Dios nos cierra una puerta, pero porque Él nos está abriendo otra. Mejor es necesario que nosotros creamos en este tiempo. Este es un buen tiempo para aplicar estos versículos y poder creer a respecto de eso. Declara en tu corazón, Señor, tú tienes la llave, tú me has dado la llave de David, me has dado esa posición, Señor. Abre puertas en medio de este tiempo, Señor. Las puertas que no son tuyas, ciérralas, Señor. Si se ha cerrado una puerta, yo sé que tú me vas a abrir otra puerta mayor. ¿Sabes una cosa? Hay una promesa allí en el libro de Isaías que dice, sus caminos son más altos que nuestros caminos y sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Entonces, puedes tener certeza de eso, que tú tienes la llave de David y delante de ti hay una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Amén. Entonces Dios te va a dar la provisión, Dios te va a dar el avance, todas esas cosas que tú necesitas en este tiempo que estamos viviendo, esa pequeña tribulación, ¿sabes? Y que esta tribulación pues nos lleve a tener un mayor y excelente peso de gloria, que sea una oportunidad para buscar más del Señor. Amén. Versículo 8. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces aquí nos dice que tienes poca fuerza. Es otra cosa, es otra de las características de la iglesia de Esmirna, ¿no? Que la iglesia de Esmirna también dice, aunque eres pobre, pero realmente eres rico, porque la iglesia en Esmirna era pobre en posesiones, pero era rica espiritualmente. De la misma manera, la iglesia en Filadelfia, ella tiene poca fuerza,
pero realmente ella tiene mucha fuerza porque su fuerza es el Señor. Entonces, esto que la palabra de Dios está diciendo, poca fuerza, está haciendo una comparación con la iglesia de Tiatira, que representa la iglesia católica, y con la iglesia de Sardis, que representa la iglesia reformada. ¿Por qué que ella tiene poca fuerza, la iglesia en Filadelfia? La iglesia en Filadelfia es la iglesia de los hermanos, que se reúnen en las casas de manera simple. Todo es simple, pero al mismo tiempo es poderoso espiritualmente. Ahora, ellos tienen poca fuerza en relación a la iglesia de Sardis y la iglesia de Tiatira. ¿Por qué? Porque la iglesia de Sardis y la iglesia de Tiatira son iglesias que ellas son sustentadas por el Estado. El Estado es el que las sustenta, entonces ellas tienen que mucha fuerza, fuerza política. Pero la iglesia en Filadelfia, ella tiene poca fuerza, pero ella tiene que la fuerza del Señor. Nosotros no dependemos del Estado, nosotros dependemos es que de los hermanos. La iglesia en Filadelfia es la iglesia de los hermanos. Aparentemente tiene poca fuerza. Se reúnen las casas allí de manera simple, pero al mismo tiempo es que una iglesia poderosa. Amén. Entonces, otra cosa que nos dice aquí es, y no has negado mi nombre. Interesante que la iglesia en Filadelfia es la iglesia de los hermanos, ¿sí? Es la iglesia del amor fraternal. El Señor Jesús dijo que nosotros seríamos conocidos como sus discípulos en que tenemos amor unos por los otros. Y aquí dice, no has negado mi nombre. Qué interesante que hay muchos creyentes, ¿sí? Tú debes conocer, hay muchos creyentes que cuando ellos se van a presentar como creyentes, ellos ni siquiera se presentan como creyentes. Porque antes de ellos ser creyentes, ellos se presentan por el nombre de su denominación. Entonces dicen, no, yo soy de tal denominación. Si ellos no se presentan como creyentes. ¿Por qué? Porque para ellos primero está el nombre de la denominación y después sí está el ser creyentes. Para la iglesia en Filadelfia, lo principal no es la placa que está escrita, el nombre que está escrito allí, denominación tal, no. Para la iglesia en Filadelfia lo principal es que el nombre. Por eso nosotros no nos presentamos como nombre de ninguna denominación, nosotros nos presentamos como creyentes, como hijos de Dios, como cristianos y no por una denominación. Entonces esto es lo que dice que ellos no han negado mi nombre. Versículo 9. Bueno, acrecentando allí, lo más importante no es la placa, sino lo más importante es que la realidad espiritual que nosotros tenemos en Dios. Versículo 9. Dice así, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Entonces, no es que estos judíos estaban mintiendo, ellos realmente eran judíos, son judíos, pero que tienen papá judío, mamá judía, que tienen una genealogía, ¿sí? Ellos realmente son judíos, pero ¿por qué se dice aquí que mienten? Porque en la nueva alianza el concepto cambió. En la antigua alianza, ser judío bastaba haber nacido de padre y madre judíos. Pero en la nueva alianza el concepto cambió. El concepto cambió, ¿por qué? Porque en la nueva alianza, para tú ser judío, el verdadero judío, no es el que lo es exteriormente, no es porque se hizo la circuncisión y tiene padre judío, sino que el verdadero judío, así como el verdadero creyente es cuál, el que lo es del corazón, ¿sí? No es una cosa externa, es una cosa interna. Entonces es una cosa que nosotros vemos mucho, ¿no? Nosotros siempre estamos intentando traer los hermanos de la antigua alianza para la nueva alianza. Ven a vivir en la nueva alianza. Pero muchos creyentes, ellos están intentando llevar la iglesia de la nueva alianza para la antigua alianza. Eso es totalmente un error porque eso causa gran confusión en el cuerpo de Cristo. Entonces nosotros vemos personas que cuando van a realizar un matrimonio, entonces se colocan un talí, ¿sí? Es como un manto judío que se usa. Otros que usan un kipá, que es aquel gorrito, tú debes haberlo visto, ¿sí? Otros que en el local de la iglesia colocan una foto de Jerusalén atrás y enseñan a los hermanos que cuando van a orar deben orar mirando hacia el templo de Jerusalén. Entonces todo eso es llevar la iglesia al judaísmo, a traer las prácticas antiguas del judaísmo, pero el cristianismo ya no es una cosa externa, el cristianismo es una cosa interna. Entonces, en una de las iglesias yo le comentaba a los hermanos, les predicaba al respecto de los 4 baluartes o las 4 cosas principales de la antigua alianza, del judaísmo. Una era el templo. Entonces, en el libro de Hechos, capítulo 7,
Dice que Dios ya no habita en templos hechos por manos humanas. Ahora, nosotros nos reunimos en un local, ¿sí? Por practicidad, porque se necesita un lugar donde se pueda predicar el evangelio, pero no quiere decir que eso allí, ese local, es el templo, porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo, o que ese local sea la iglesia. No, la iglesia son los hermanos. Necesitamos ser Filadelfia, del modelo Filadelfia, de la iglesia de los hermanos, ¿sí? Ahora, el sacerdocio, ¿sí? El otro pilar del judaísmo es el sacerdocio. Primero el templo, el segundo el judaísmo. El sacerdocio, perdón. Entonces el sacerdocio nos habla respecto de que de intermediarios. Aunque en la iglesia de Dios sí hay posiciones o encargos de autoridad, porque es necesario que haya una organización, una ordenación, algo ordenado en la iglesia de Dios, pero no hay intermediarios. Tú no tienes un intermediario entre Dios y tú. El único intermediario entre el Padre y tú es ¿quién? Jesucristo. Entonces tú puedes accesar la presencia de Dios en cualquier momento y en cualquier lugar. ¿Sí? Entonces no hay esos intermediarios. Por eso que la iglesia en Filadelfia es la iglesia de los hermanos, donde todos los hermanos son ¿qué? Sacerdotes, todos los hermanos son ministros. El otro pilar del judaísmo es ¿cuál? La ley. Entonces la ley nos habla respecto de obedecer algo exterior. Es interesante ver cómo algunas iglesias tienen códigos de conducta. Parece algo hasta folclórico. Colocar un código de conducta, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas lo otro. Romanos 8:2 dice que nosotros, la ley del espíritu de vida nos ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Entonces nosotros ya no andamos debajo de la ley de Moisés, más andamos debajo de la ley del espíritu. El espíritu a través de nuestra conciencia, él nos dice aquello que es correcto o incorrecto, aquello que es la voluntad de Dios y aquello que no es la voluntad de Dios. No nos regimos por códigos. Hay personas que les gustaría que yo colocara un código, dijera, hermanos, esto es lo que se puede y esto es lo que no se puede. No, mi amado hermano, sigue el espíritu. Leyes, ellas son aplicadas para niños, ¿sí? Y son aplicadas para criminales. Pero las personas que son maduras, ellas no andan según la ley, sino que ellas andan según el espíritu. Entonces a un niño nosotros le decimos que puede y que no puede, porque por su inmadurez él puede hacerse daño a sí mismo. Y a un criminal también lo tratamos según la ley. Pero ahora personas maduras no viven según la ley. Personas maduras viven según el espíritu. Entonces no vivas según la ley. Tú no necesitas una ley que te diga, tienes que hacer esto, no tienes que hacer esto, no tienes que hacer lo otro. No, para eso está el evangelio. Solamente obedece el evangelio, lo que dijeron los apóstoles, allí está revelado lo que nosotros debemos hacer, lo que nosotros debemos seguir. Y en la cuarta cosa que identifica el judaísmo son las promesas. Pero Hebreos capítulo 8, versículo 6 nos dice que en la nueva alianza nosotros tenemos que mayores promesas. Porque en cuanto la antigua alianza nos da un templo, la nueva alianza nos dice que nosotros somos el templo. En la antigua alianza nos dice que hay un sacerdote, un intermediario. La nueva alianza nos dice que nosotros somos sacerdotes. La antigua alianza nos dice que nosotros debemos obedecer la ley de los mandamientos. La nueva alianza nos dice que nosotros debemos obedecer el Espíritu. ¿La antigua alianza tiene promesas? Sí. Pero la nueva alianza tiene promesas superiores. Amén. Entonces, por eso aquí exhorta, habla, ¿no? A respecto de la sinagoga de Satanás. En el versículo 9 dice, no, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son. Entonces debemos tener cuidado, mis amados hermanos, con ese tipo de enseñanzas que nos quieren llevar a judaizar, a vivir. Hay hermanos que a veces son tan apasionados por toda esa cultura judía. Amén, la cultura judía es fascinante, pero por detrás de todo eso, cada una de las cosas en el judaísmo, en la ley, en la antigua alianza, en el Antiguo Testamento, ellas deben llevarnos a Cristo. Entonces, un día un hermano me preguntaba al respecto, él me decía, ¿no?, que había ido en una iglesia donde tocaban el shofar y todo eso. Y me decía si yo haría eso también. Yo decía sí, yo llevaría un shofar a la iglesia, al culto, para explicar a los hermanos el significado del shofar. Y yo le decía, mira, yo no llevaría un shofar para que lo toquen, porque en sí mismo no es nada. El shofar yo lo llevaría
y dejaría que lo tocaran, pero para explicar una verdad. ¿Cuál sería esa verdad? El chofar es una trompeta hecha de qué? Del cuerno del carnero. Y el cuerno del carnero solamente puede ser tocado de una manera, si el carnero murió. Entonces, eso significa cuando el chofar es tocado, entonces significa que el cordero murió, que hay redención, que el sacrificio fue entregado, que el sacrificio murió. Entonces todo eso representa que Cristo, pero nunca llevar las cosas del Antiguo Testamento como algo que fuera en sí mismo, no, sino que ellas tienen valor cuando nosotros explicamos ¿a qué se refieren a respecto de Cristo? Todo el Antiguo Testamento es palabra de Dios, pero tú tienes que leerlo como con las gafas. ¿Cuáles gafas? Las gafas de Cristo. Todo lo que está en el Antiguo Testamento representa alguna cosa a respecto de Cristo, pero nosotros no podemos volver a judaizar, volver a esas prácticas, porque hermanos, si nosotros traemos una cosa del judaísmo, entonces tenemos que cumplir todas, porque el apóstol Santiago dijo, el que falla en una, falla en todas. Entonces, si nosotros ahora vamos a andar con kipá, vamos a andar con talí, entonces también tenemos que circuncidarnos. Entonces, cuando una hermana está en el tiempo de la menstruación, entonces no podría estar en la congregación. Entonces, si algún hermano quebranta el sábado, tendríamos que apedrearlo. O sea, no podemos volver a guardar la ley. No puede existir esa hipocresía. Ah, queremos volver a la ley, al judaísmo, pero vamos a guardar aquellas cosas que nos gustan, que nos parecen bonitas. No. El fin de la ley es Cristo para todo aquel que cree. Amén. Romanos capítulo 10, versículo 4. Guarda ese versículo, no en tu memoria, guárdalo en tu corazón. Amén, mis amados hermanos. Y estos judíos aquí que se decían ser judíos, pues dieron mucho problema, tanto para la iglesia de Esmirna como para la iglesia en Filadelfia. Pero vamos a avanzar, amén, mis amados hermanos. Versículo 10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, esto aquí nos está hablando a respecto de que nos está hablando a respecto de la gran tribulación. ¿Cuál es la única prueba que va a venir sobre todo el mundo? Es la gran tribulación. Y aquí dice, yo te guardaré. ¿Por qué? Porque la iglesia en Filadelfia es el modelo de los vencedores. Él es una iglesia vencedora. Eso lo vamos a ver en el siguiente versículo, donde se dice que ellos ya tienen la corona. Entonces, aquellos que viven según la iglesia en Filadelfia, pues entonces ellos son que vencedores. Y dice que yo te guardaré de la hora de la prueba. Entonces ahí nos está hablando de que del arrebatamiento. Es una cosa que hemos hablado ampliamente. La venida de Cristo es en dos momentos. Primero el arrebatamiento de los vencedores y al final de la gran tribulación la venida de Cristo. El arrebatamiento es secreto, pero la venida de Cristo allí, al final de la gran tribulación, todo ojo lo verá. Primero Él viene como ladrón en la noche a llevarse los vencedores, pero al final de la gran tribulación, Él va a venir y todo ojo lo verá. Antes de la gran tribulación, Él viene a llevarse los vencedores como la estrella de la mañana. Solamente lo ven aquellos que están vigilando y orando. Pero al final de la gran tribulación, Él va a venir como el sol al mediodía. Todos lo verán. Amén. Bueno, sigamos aquí entonces, versículo 11. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nuevo nombre. Bueno, esta parte aquí, hermanos, entonces nosotros ya entramos aquí, ya entramos en la parte de la promesa. Entonces esta es la promesa que el Señor le da a la iglesia en Filadelfia. Entonces dice, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios. ¿Quién realmente es columna, mis amados hermanos? Columna, no sé si tú te acuerdas o has visto esas fotos de los edificios antiguos, lo que se llama arquitectura clásica. Las columnas, ellas eran expuestas. Las columnas eran la entrada del edificio. Si tú has visto allí el Palacio de Justicia, el Palacio de Justicia allí en la Plaza de Bolívar, tú vas a ver unas columnas gigantes, o sea, las columnas es la decoración del edificio, es la parte que sustenta el edificio, pero al mismo tiempo es la parte más bonita, más, que decora
el edificio. Hoy en día las columnas son diferentes, ¿no? En nuestra arquitectura de hoy en día, contemporánea, las columnas son escondidas, pero en aquella época las columnas eran la parte más bonita del edificio. Y otra de las características de la columna es cuál, que la columna sustenta el edificio. Entonces la columna ella sostiene ¿qué? Peso. El propósito de Dios, la promesa aquí para ellos es que los haría que columnas. ¿Sabes una cosa, hermanos? Esa es mi oración, que Dios nos haga columnas, que Dios nos dé más columnas en la iglesia. Yo le doy gracias a Dios porque muchos de los hermanos son columnas. Cada uno de los que lidera una célula es una columna. Ayuda a sostener peso, ayuda a cargar la obra de Dios, ayuda al progreso de la obra de Dios. Cada hermano que abre su casa para una célula, él es una columna allí de la obra de Dios. Cada hermano que diezma, que ofrenda, yo le doy gracias a Dios porque hay hermanos que han sido columnas financieras también en nuestra iglesia para sustentar que la obra de Dios. ¿Y quién va a ser columna aquel día en la Nueva Jerusalén? Pues quien ya es columna ahora. Entonces que esa pueda ser nuestra oración, ¿sabes? Dios está bien cuando tú lideras, cuando tú eres anfitrión, cuando tú ofrendas, cuando tú diezmas, tú eres una columna y Dios está viendo eso. Y la promesa para ti es ¿cuál? Que Él te hará columna en el templo de mi Dios. ¿Sabes? Ser un ladrillo, ser un bloque es importante, hace parte de la construcción. Pero el propósito de Dios es que nosotros podamos ser ¿qué? Columnas. Y mi oración es que cada uno de nosotros pueda ser ¿qué? Una columna. Alguien que ayuda a soportar la obra de Dios. Liderando, siendo anfitrión, abriendo su casa para una célula, ofrendando, diezmando, siendo columna financiera. Amén. Dios ve eso. Y Dios, la recompensa viene de Dios. No espere recompensa de mí, porque mi recompensa puede ser bien limitada. Espera recompensa de Dios, que la recompensa de Él es abundante, grande, exuberante. Amén. Entonces dice que al que venciere, lo haré columna en el templo de mi Dios. Versículo 11, quiero volver aquí al versículo 11, nos saltamos un versículo, volvamos allí al versículo 11. Dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Entonces es interesante que la iglesia Filadelfia, el modelo de iglesia Filadelfia es la iglesia que ya está reinando en vida, como dice Romanos 5:17, reinarán en vida. La iglesia en Filadelfia ya está reinando. Ellos ya tienen la corona y dice, retén, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. O sea, ellos ya están reinando. Dios ya nos dio una posición. Pero esta cuestión de la salvación es una cosa que ya está encerrada. Tú fuiste salvo, ya tu alma es salva. Tú vas a tener la vida eterna. Pero la cuestión del reino está en abierto. Dice, retenga lo que tienes para que nadie tome tu corona. Porque para Dios el inicio de la carrera no es tan importante como el final. Lo más importante para Dios es el final, es cómo nosotros terminamos la carrera. Comenzar bien y terminar mal es negativo. Ahora muchos comienzan mal, pero terminan bien la carrera. Eso es lo que Dios quiere. Para Dios es más importante que el final que el inicio. Yo me acuerdo que una vez competí en unas Olimpiadas, iba a competir en atletismo. Aquí Dios nos está comparando a un atleta. Hay un versículo aquí, quiero que leamos un versículo antes de que yo comparta esa historia. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 25. 1 Corintios 9, 25. Dice así. Será 2 Corintios. Miremos a ver si es 2 Corintios, mis hermanos. 2 Corintios capítulo 9. No, es donde habla al respecto del atleta. Me ayuda a echar ese versículo ahí. Bueno, mientras encontramos el versículo que habla sobre el atleta, que él se abstiene de todo, ¿sí? Ya lo vamos a buscar, ya me van a ayudar aquí a encontrar ese versículo. Entonces, una vez yo competí en una carrera. Ya lo encontré. 1 Corintios 9, 25, sí era. Dice así, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. A ellos a la verdad para recibir una corona corruptible,
pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Esto no está hablando de pérdida de salvación, está hablando a respecto de pérdida del reino, porque imagina el apóstol Pablo diciendo yo mismo venga a ser eliminado. No se está refiriendo a salvación, se está refiriendo a perder el reino. Entonces, yo fui a competir en unas olimpiadas y era de atletismo, la carrera. Entonces yo tuve, gracias a Dios, la gracia de recibir unos consejos del que había ganado el año pasado. Porque en mi mente era cuál, a la hora que piten, que pueden salir, pues entonces yo voy a salir corriendo como un loco para ganar esa carrera. Pero el campeón del año pasado, que era mi amigo, llegó y me dijo así, no, mire, póngale cuidado. Cuando piten, todos van a salir como locos, pero van a gastar toda su energía en el inicio. Usted no haga eso, si no se va a cansar y se va a fatigar. Salga tranquilo, apenas piten, salga tranquilo. Los primeros se van a cansar, apenas de 100 metros, muchos ya prácticamente van a desistir porque habrán perdido todo su fólego, todo su aliento. Entonces me dijo, usted sale tranquilo y después, cuando esos primeros ya se cansen, usted comienza a pasar uno por uno. Pues fui así mismo. Pitaron, yo salí más tranquilo, no salí acelerado y un montón salió corriendo rapidísimo. A más o menos a los 100 metros ya la mayoría había desistido, todos esos que habían salido corriendo rápido, y yo comencé a rebasar uno por uno, rebasar uno por uno. Al final de la carrera yo llegué en tercer lugar, entonces tuve la medalla de bronce, me dieron la corona de bronce. ¿Por qué? Porque lo importante no era el inicio, sino lo importante era el final. Muchos, ellos son muy buenos de comenzar, pero son malos de terminar, malos de permanecer. Por eso aquí también una de las cosas que el apóstol Juan, ¿sí?, que escribió aquí, que Jesús le dictó, fue que has perseverado. ¿Sí? Le habla a la iglesia de Filadelfia sobre su perseverancia, lo elogia sobre su perseverancia, porque muchos son buenos para comenzar, pero malos para terminar. Muchos son como cuando tú vas a prender un fuego, ¿no? Algunos a veces son como la paja, prenden un momento y uy, tremenda llama, uy, tremendo, mire ese fuego y todo, y en pocos segundos se quema todo. Otros son como un tronco, tú colocas un tronco allí y él demora en prender, pero cuando prende demora mucho tiempo dando fuego. Entonces debemos ser creyentes del tipo tronco y no como la paja. Buenos para iniciar, pero malos para terminar. No debemos ser buenos para terminar. Eso es lo más importante. Porque en cierta manera la mayoría de nosotros hemos comenzado la carrera mal, pero nosotros la vamos a terminar ¿cómo? Bien. Dos de los grandes ejemplos al respecto de esto es la vida de Jacob y la vida de Salomón. Nosotros vemos a Salomón, él comenzó muy bien. Lo primero que Salomón pidió cuando Dios se le revela en un sueño es que sabiduría. Y Dios llega y le da sabiduría. Salomón era alabado en el mundo entero, era conocido su sabiduría. Pero después de un tiempo, él decide casarse con 700 mujeres. No sé ni cómo fue eso, porque para realizar un matrimonio con 700 mujeres, hermano, ya es falta de sabiduría a la persona casarse con 2 mujeres. Imagina casarse con 700 mujeres. No parece algo sabio, realmente. Pero él cometió este error, se casó con 700 mujeres y terminó adorando los ídolos de esas mujeres. Salomón comenzó muy bien, pero terminó muy mal. Y lo que cuenta para Dios no es el inicio, sino el final. Ahora nosotros tenemos la vida de Jacob. Jacob comienza engañando a su padre, que era ciego, engañando a su hermano. Comienza mal, huyendo porque lo iban a matar, pero él termina como transformándose de Jacob, que significa engañador, a transformándose en Israel, que significa príncipe de Dios. Y en el final de su vida Jacob termina profetizando a cada uno de sus hijos. Jacob sabía el día de su muerte, eso es una cosa de vencedor, él sabía las cosas, él tenía discernimiento espiritual. El día de su muerte llamó a sus hijos y le profetizó a cada uno. Jacob bendice a Faraón, es como decir a alguien ser llamado para bendecir al presidente de los Estados Unidos. Entonces Jacob comienza mal, pero termina bien.
Salomón comenzó bien, pero terminó mal. Necesitamos que, como dice la promesa allí, retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Entonces, aún estamos en tiempo. Si hay vida, aún hay esperanza de que tú puedas terminar la carrera de manera correcta. Entonces, tú puedes evaluar allí un poco cómo ha sido tu historia. Y bueno, y dependiendo cómo haya sido tu historia, no te preocupes. Aún hay esperanza de que tú puedas terminar la carrera de la manera correcta. Amén. Entonces, continuemos leyendo allí. Ya estamos yendo para el final. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Entonces, salvación ya está encerrado. Tú eres salvo si creíste. Pero el reino es una cuestión que está en abierto. Perseveremos. Versículo 12. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nuevo nombre. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén, mis amados hermanos. Entonces, vamos a finalizar haciendo una oración aquí. Que Dios nos haga una iglesia del modelo Filadelfia. Y que Dios nos haga cada uno columnas. Amén. Coloca tu mano en tu corazón. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Te damos gracias por este tiempo de Apocalipsis en el cual nos hemos podido alimentar, Señor, semana tras semana, Señor. Recibiendo alimento, no recibiendo teología, Señor, y doctrina, igual allí la iglesia en Sardis, Señor, sino queremos ser como la iglesia en Filadelfia, una iglesia que tiene realidad, Señor. La iglesia del amor fraternal, la iglesia de los hermanos, donde cada hermano es un ministro, un sacerdote, Señor. Una iglesia donde cada hermano es una columna, liderando, siendo anfitrión, siendo columna financiera. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te doy gracias por cada hermano que es una columna, y te doy gracias porque cada hermano se tornará columna, Padre, en el nombre de Jesús, en la edificación de tu casa, en la edificación de tu iglesia, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Oh, Señor Jesús, gracias, Señor, que nosotros podamos ser esta iglesia, esa iglesia Filadelfia, Padre, una iglesia que no niega tu nombre, Señor. Padre, yo te pido que cada uno de nosotros pueda finalizar la carrera bien, que podamos retener lo que tú nos has dado, esa corona que tú nos has dado, Señor, que nosotros podamos ser vencedores, Padre, que cada uno de nosotros sea colocado en el templo de nuestro Dios, Señor, como una columna, Padre, en el nombre de Jesús.